Hay un cansancio que no se cura durmiendo. Hay un peso que no se alivia soltando las bolsas que llevas en las manos, porque es un peso que se lleva por dentro, incrustado en el centro mismo del pecho. Es esa sensación de que, al despertar por la mañana, antes incluso de poner un pie en el suelo, ya estás derrotado. Y lo peor no es el cansancio físico, lo peor es el silencio. Ese momento aterrador en el que intentas rezar, intentas elevar la mirada al cielo, y lo único que encuentras es un muro de hormigón, frío y mudo. Te arrodillas, pero tu alma parece estar muerta. No hay lágrimas, no hay fervor, no hay consuelo. Solo hay una sequedad árida que te hace sentir como un hipócrita cada vez que pronuncias el nombre de Dios. Y justo ahí, en ese preciso instante de vulnerabilidad absoluta, es cuando aparece la voz. No es una voz que escuches con los oídos, sino un susurro venenoso en tu mente que te dice, mira cómo estás. Si Dios estuviera contigo, no te sentirías así. Si fueras un buen cristiano, sentirías amor, no este vacío. Dios se ha alejado porque tú le has fallado. Tu fe es una mentira. Y entonces, al peso de la vida, le sumas el peso insoportable de la culpa. Una culpa que te arrastra, que te convence de que esa aridez espiritual es un castigo, una señal de que has sido abandonado. Empiezas a creer que esa tristeza que te embarga es humildad, que sentirte una basura es lo que Dios quiere para que te des cuenta de tu pequeñez. Pero, ¿y si te dijera que esa voz que te acusa no viene del cielo? ¿Y si te dijera que la mayor trampa en la que has caído no es tu debilidad, sino creer que tu angustia proviene de Dios? El Padre Pío de Pietrelcina, el santo de los estigmas, el hombre que vivió con las heridas de la pasión de Cristo abiertas en su propia carne durante 50 años, conocía este terreno mejor que nadie. Él pasaba hasta 18 horas diarias en el confesionario. Escuchó a miles de almas, desde campesinos hasta aristócratas. Y notó un patrón destructivo que se repetía una y otra vez. Las almas buenas, las almas que realmente querían amar a Dios, estaban siendo paralizadas por una mentira. Estaban confundiendo la prueba de la fe con el rechazo de Dios. Estaban confundiendo la sequedad, que es un proceso de purificación, con la muerte espiritual. El Padre Pío tenía una capacidad sobrenatural para leer las conciencias, y cuando alguien se acercaba a él arrastrando esa culpa tóxica, esa ansiedad que no deja respirar, él no era suave con la mentira. Él cortaba de raíz el engaño con una explicación directa, casi quirúrgica, que vamos a desglosar hoy. Él nos enseñó que existe una diferencia abismal, aunque a veces sutil, entre el arrepentimiento que viene del Espíritu Santo y la culpa que viene del enemigo. El Espíritu Santo, incluso cuando nos muestra nuestros errores, incluso cuando nos corrige con severidad, siempre, invariablemente, nos deja un pozo de paz y un deseo de volver a empezar. El demonio, en cambio, se disfraza de piedad para acusarnos, y su sello distintivo es siempre la perturbación, la agitación y el desánimo. Si hoy sientes que tu oración está vacía, si sientes que no tienes fuerzas ni para levantar la mirada, si la culpa te está susurrando que no vales nada y que deberías rendirte, necesito que te quedes. Porque lo que estás viviendo no es el final de tu vida espiritual. Paradójicamente, puede ser el comienzo de la ofrenda más poderosa que jamás hayas hecho. El Padre Pío descubrió que es precisamente en este estado de agotamiento absoluto, cuando ya no queda sentimiento religioso, donde se puede entregar el amor más puro, porque es un amor que no busca recompensa, un amor desnudo. En los próximos minutos, no vamos a darte teorías abstractas. Vamos a entrar en la escuela del sufrimiento del Padre Pío. Vamos a entender por qué Dios permite que te sientas así y cómo puedes usar esa misma sequedad, ese mismo dolor que ahora te paraliza, para transformarlo en una escalera directa al cielo. Vamos a aprender a distinguir la voz que corrige de la voz que condena. Porque la culpa que te quita la paz y te impide caminar, esa culpa que arrastras como una cadena perpetua, te lo aseguro por la memoria de este santo, no viene de Dios. Antes de adentrarnos en la explicación del Padre Pío y en cómo transformar este dolor, quiero que seas honesto contigo mismo por un segundo. Si cerraras los ojos ahora mismo y miraras dentro de ese cansancio que sientes, ¿dirías que tu dolor te lleva a buscar refugio en Dios o te hace huir de él por vergüenza? Uno de los errores más trágicos y comunes en la vida espiritual, una trampa en la que caen incluso las almas más devotas, es la falsa creencia de que sentirse una basura es sinónimo de humildad. Nos han enseñado que el orgullo es la raíz de todos los pecados, y es cierto, pero en nuestro afán por no ser orgullosos, a menudo cruzamos una línea peligrosa hacia el autodesprecio. Creemos erróneamente que cuanto más nos odiamos, cuanto más nos torturamos mentalmente por nuestras faltas pasadas, más agradamos a Dios. Pensamos que esa ansiedad que nos carcome el estómago es una señal de que nos tomamos nuestra fe en serio. Pero el Padre Pío, con esa visión de águila que traspasaba las apariencias,
Llamaba a esto por su verdadero nombre. No es piedad, es una tentación demoníaca diseñada para paralizarte. Aquí es donde debemos aplicar el diagnóstico del santo, una distinción tan clara que debería grabarse a fuego en tu conciencia. El Padre Pío repetía incansablemente en sus cartas y en el confesionario una regla de oro para discernir los espíritus. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz. Escucha bien esto, porque cambia todo el juego. Incluso cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, incluso cuando nos muestra nuestras miserias más vergonzosas para que nos corrijamos, lo hace envolviéndonos en una paz serena. El dolor que viene de Dios es un dolor tranquilo. Es una tristeza dulce que nos empuja a confiar, a levantarnos y a reparar el daño. Es un dolor que dice, te has equivocado, hijo mío, pero mi misericordia es más grande. Ven y sana. Por el contrario, y aquí está la clave para entender tu sufrimiento actual, el espíritu del enemigo tiene una firma inconfundible, la perturbación. El Padre Pío enseñaba que el demonio, al no poder forzar nuestra voluntad, intenta enturbiar nuestra imaginación y nuestros sentimientos. Si sientes una agitación interior, una ansiedad que te nubla la vista, un miedo irracional que te hace querer esconderte de Dios o que te susurra que tu caso no tiene solución, eso nunca, bajo ninguna circunstancia, viene de Dios. Aunque la acusación sea sobre un pecado real que cometiste, la forma en que se presenta esa acusación revela su origen. Si te quita la paz, si te lleva al desánimo, es el enemigo intentando cortar tu comunicación con el cielo. El Padre Pío lo decía tajantemente, la perturbación no viene jamás de Dios, quien es fuente de paz. El diablo, en cambio, se esfuerza por crear confusión para pescar en río revuelto. Hay una anécdota histórica que ilustra esto con una fuerza brutal. Se cuenta que en una ocasión, un penitente acudió al confesionario del Padre Pío completamente destrozado. Este hombre no paraba de llorar y de acusarse de pecados que ya había confesado anteriormente. Estaba atrapado en un bucle de culpa, convencido de que Dios no podía haberle perdonado por la magnitud de sus faltas. Esperaba quizás que el Padre Pío se uniera a su lamento, que confirmara lo terrible que era. Pero la reacción del santo fue radicalmente distinta. El Padre Pío, que podía ser la dulzura personificada con el pecador débil, se mostró severo con el pecador desesperado. Con un tono firme, casi enojado, el Padre le dijo, «Vete, porque tú no estás confesando tus pecados, estás confesando tu soberbia». El hombre se quedó helado. ¿Soberbia? ¿Él, que se sentía el peor del mundo? El Padre Pío le explicó entonces que dudar del perdón de Dios después de la absolución no es humildad, es creer que tu pecado es más grande que la misericordia divina. Es poner tu miseria por encima de la bondad de Dios. Esa culpa que arrastraba no era una ofrenda a Dios, era un insulto a su sacrificio. El santo le enseñó que quedarse lamiéndose las heridas espirituales es una forma de egocentrismo, porque sigues mirándote a ti mismo en lugar de mirar a Jesús. Esta es la distinción vital que necesitas hacer hoy. La culpa tóxica te encierra en ti mismo, el arrepentimiento divino te abre hacia Dios. La culpa te dice tú eres malo, el arrepentimiento te dice Dios es bueno. Si lo que sientes ahora te hace creer que estás condenado a la mediocridad y que no tiene sentido seguir luchando, debes identificar esa voz como la de un mentiroso. El Padre Pío insistía en que debemos despreciar nuestras faltas con serenidad, no con rabia. La rabia contra uno mismo suele ser orgullo herido, nos duele no ser tan perfectos como creíamos. Por tanto, el primer paso para salir de este pozo no es sentir algo bonito, sino rechazar intelectual y volitivamente la perturbación. Tienes que llegar al punto de decir, Señor, me arrepiento de mis fallos, pero rechazo esta ansiedad que me aleja de ti. El enemigo sabe que un alma triste es un alma vulnerable. Sabe que si logra convencerte de que Dios está decepcionado de ti hasta el punto del rechazo, dejarás de orar. Y si dejas de orar, has perdido la batalla. Por eso, el Padre Pío nos urge a mantener la paz del corazón como si fuera el tesoro más preciado, defendiéndola a capa y espada, especialmente cuando nos equivocamos. Porque solo en la paz puede habitar Dios. En el ruido de la culpa obsesiva, solo habita el acusador. Pero hay un tormento aún más sutil que la culpa por los errores pasados. Es ese estado en el que, incluso cuando no has cometido ningún pecado grave reciente, sientes que tu alma se ha convertido en un desierto. Es la aridez espiritual. Es ese momento terrible en el que rezar se siente como hablarle a una pared de ladrillo. Antes, quizás, sentías un calor en el pecho al comulgar, o las lágrimas brotaban fácil al mirar un crucifijo. Pero ahora, nada. Absolutamente nada. El cielo parece de plomo y el nombre de Jesús, que antes era dulce en tus labios, ahora te sabe a polvo.
Aquí es donde el enemigo lanza su ataque más estratégico. Aprovecha este silencio de Dios para susurrarte: si fueras agradable a Dios, sentirías su presencia. Como no sientes nada, significa que Él se ha ido. Significa que lo has perdido. Y así, muchos abandonan la oración justo cuando estaban a punto de dar el salto de calidad más importante de sus vidas. Para desmantelar esta mentira, debemos mirar la realidad oculta del Padre Pío. A menudo vemos al santo en las estampitas, con esa mirada serena o en éxtasis durante la misa, y pensamos que él vivía en un paraíso espiritual constante. Nada podría estar más lejos de la verdad. La realidad histórica es que el Padre Pío vivió lo que los místicos llaman la noche oscura del alma. Durante años interminables, este hombre que leía conciencias y sanaba enfermos, se sentía interiormente rechazado por Dios. En sus cartas a sus directores espirituales, confesaba sentir una soledad atroz, una oscuridad densa donde le parecía que Dios lo había abandonado por sus infidelidades. Él, que era un santo, se sentía el último de los pecadores porque no sentía a Jesús. Sin embargo, el Padre Pío comprendió y enseñó la razón teológica de esta sequedad. Él explicaba que cuando comenzamos en el camino de la fe, Dios nos da dulces, consuelos sensibles, como un padre que le da caramelos a un niño para que dé sus primeros pasos. Nos sentimos bien para que nos animemos a caminar. Pero Dios no quiere que seamos niños eternos. Dios quiere hijos adultos, capaces de un amor maduro. ¿Y qué hace un padre para que el niño crezca? Le quita los dulces y le da comida sólida, que es más nutritiva pero menos sabrosa al paladar. Dios retira el consuelo sensible, retira la emoción bonita, no porque esté enojado, sino para desmamarnos. Lo hace para hacernos una pregunta fundamental: ¿amas al Dios de los consuelos o amas los consuelos de Dios? ¿Buscas al Señor o buscas la sensación agradable que te produce buscarlo? Si solo rezas cuando sientes ganas, no estás amando a Dios, te estás amando a ti mismo, estás buscando tu propio bienestar emocional disfrazado de piedad. El Padre Pío nos enseña que la aridez no es un castigo, es una promoción. Es Dios diciéndote: sé que ya eres lo suficientemente fuerte para amarme sin recibir nada a cambio. Es un voto de confianza del cielo. Por lo tanto, sentirte seco no es pecado. Sentirte vacío no es culpa. Es un estado de transición necesario. La culpa aquí es una intrusa que intenta convencerte de que el silencio es ausencia, cuando en realidad, en la teología mística que vivía el Padre Pío, el silencio es una presencia tan inmensa y pura que nuestros sentidos humanos no logran captarla, y por eso la interpretan como vacío. No dejes que la falta de sentimientos te detenga. Al contrario, entiende que ahora, en medio de este desierto, es cuando tu fidelidad tiene verdadero valor ante los ojos del cielo. Y aquí llegamos al punto de inflexión, al secreto que transforma el plomo de tu angustia en oro espiritual. Si has comprendido que la sequedad no es un rechazo de Dios, entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué hago ahora? ¿Cómo rezo si no tengo fuerzas? ¿Cómo amo si mi corazón está congelado? La respuesta del Padre Pío es radical y desmonta toda nuestra lógica humana. Amar es un acto de la voluntad, no una emoción. Vivimos en una cultura adicta a sentir. Creemos que si no sentimos mariposas en el estómago no estamos enamorados, y que si no lloramos de emoción no estamos rezando. Pero el Padre Pío, desde la oscuridad de su propio sufrimiento, nos enseña una verdad superior: el mérito no está en lo que sientes, sino en lo que decides. Cuando rezas sintiendo consuelo, es fácil, es como caminar cuesta abajo. Pero cuando te arrastras hacia la capilla, o hacia tu rincón de oración, sintiendo que no quieres estar ahí, sintiendo un hastío mortal, y aún así te quedas, ese acto vale 1000 veces más ante los ojos de Dios. El santo de Pietrelcina solía decir que una sola oración hecha en medio de la aridez, forzando nuestra voluntad para permanecer fieles, es más preciosa para Jesús que 100 oraciones hechas en medio de regalos y dulzuras espirituales. ¿Por qué? Porque en la aridez, el yo muere. No sacas nada para ti, no hay satisfacción personal. Todo es para Él. Es un amor purificado, un amor que dice: Señor, estoy aquí no porque me guste, sino porque tú mereces que yo esté aquí. Entonces, ¿cómo transformamos este agotamiento en la ofrenda más poderosa? El Padre Pío nos propone una especie de alquimia espiritual. En lugar de luchar contra tu cansancio, en lugar de intentar fabricar sentimientos artificiales, toma esa misma impotencia y ofrécela. El método es simple, pero requiere coraje. Cuando te sientas vacío, no te quejes. No digas ¿por qué a mí? En su lugar, haz este movimiento del alma. Preséntate ante Dios con las manos vacías y dile: Señor, no tengo fervor, no tengo lágrimas,
No tengo palabras bonitas. Lo único que tengo es este cansancio infinito, esta oscuridad y esta sequedad. Pues bien, esto es lo que te doy. Te ofrezco mi nada. Te ofrezco mi incapacidad de amarte como quisiera. En ese momento, sucede el milagro. Tu dolor deja de ser un obstáculo y se convierte en el vehículo de tu oración. Mira hacia el huerto de los olivos, hacia Getsemaní. Piensa en Jesús aquella noche. ¿Crees que él sentía consuelo? El Evangelio nos dice que sintió angustia de muerte, que sudó sangre por la presión psicológica y espiritual. Jesús no estaba en éxtasis, estaba en agonía. Su parte humana gritaba por escapar, pero su voluntad divina dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando tú rezas sin ganas, cuando tú te mantienes fiel a pesar de sentirte muerto por dentro, te pareces más a Cristo en la cruz que en cualquier otro momento de tu vida. En la cruz no hubo consuelos, solo hubo entrega. El Padre Pío sabía que el sufrimiento unido a la pasión de Cristo es la fuerza más grande del universo. Por eso, deja de medir tu vida espiritual por tu temperatura emocional. Tu alma no está muerta, está en el gimnasio de la fe, levantando el peso más pesado para desarrollar el músculo del amor verdadero. Esa pesadez que sientes, si la ofreces ahora mismo, es el incienso más puro que puedes quemar en el altar de Dios. El Padre Pío no era amigo de las complicaciones teológicas innecesarias. Él sabía que el diablo ama lo complejo porque en el laberinto de la mente es fácil perderse. Por eso, su consejo final para ti, que cargas con este peso, se resume en una frase que repetía constantemente a las almas angustiadas. Ora, espera y no te preocupes. La agitación no sirve para nada. Graba esto en tu corazón, la preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración, incluso si tú no la sientes. El santo nos advertía severamente contra el hábito de rumiar el pasado. Si ya has confesado tus faltas con sinceridad, volver a ellas, volver a sentir culpa por lo que Dios ya ha borrado, no es responsabilidad, es una falta de fe. Es decirle a Dios que su sangre no fue suficiente para limpiarte. El Padre Pío decía, el pasado, confiáselo a su misericordia, el futuro, a su providencia, y el presente, a su amor. Así que te pido que ahora mismo, donde sea que estés, sueltes los hombros. Respira hondo. Dios no es un tirano que está esperando tu mínimo error para castigarte, es un padre que conoce tu barro. Él no quiere esclavos aterrorizados, quiere hijos que confíen ciegamente. Para sellar esta entrega, vamos a hacer juntos una pequeña oración, inspirada en aquella famosa plegaria del Padre Pío para después de la comunión, pero adaptada a tu cansancio actual. Cierra los ojos si puedes, y repite esto en el silencio de tu mente. Quédate conmigo, Señor, porque soy débil y necesito tu fuerza para no caer tantas veces. Quédate conmigo, Señor, porque aunque mi alma se siente fría y seca, quiero serte fiel. Tú sabes que no busco consuelos, solo te busco a ti. Acepto esta oscuridad si es tu voluntad, y te ofrezco mi vacío como el único trono que tengo hoy para darte. Haz de mi cansancio una ofrenda de amor. Amen. Si este mensaje ha tocado esa herida que llevabas escondida, si sientes que hoy has entendido que tu sequedad puede ser fértil, te invito a hacer un acto concreto de liberación. Escribe abajo, en los comentarios, una frase sencilla pero poderosa como señal de que sueltas el peso. Señor, hoy te entrego mi cansancio. Que ese comentario sea tu acta de renuncia a la culpa y tu primer paso hacia la paz. Que la paz del Señor, esa que el mundo no puede dar ni quitar, esté siempre contigo.